Abre tu Biblia en Josué capítulo 6, por favor. Josué capítulo 6. Quisiera que leyéramos los primeros 5 versículos y después oráramos para que el Señor pues también tome nuestro corazón en sus manos y nos hable. Josué capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice así: Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice la Biblia, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por esta porción de tu palabra que hoy nos toca estudiar, Señor. Queremos rogarte que no solo tomes este tiempo en tus manos, sino que también tomes nuestro corazón en tus manos, Señor. Y quisiéramos rogar tu favor esta tarde, Señor. Abre nuestros corazones para estar atentos a lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Permite, Señor, que cualquier cosa que pudiera estorbar para que hoy te escuchemos, te conozcamos o te creamos, pueda ser derribada con el poder de tu palabra, Señor. Derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor. Guíanos a la verdad, Señor. Y gracias porque tu palabra es siempre, Señor, siempre útil, siempre inspirada por ti, Señor. La recibimos con solicitud y mansedumbre en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas cosas que pienso que son como universales. Una de ellas es la idea de que cuando venimos a Jesús, la serie que estamos estudiando en Josué se titula Hacia una vida plena y abundante, ¿no? Y de alguna manera cuando nos predican el Evangelio, pues nos presentan esta idea de la vida plena y abundante. Jesús dice: el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Y textos como 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas todas son hechas. Y entonces uno escucha todo. Me encanta que esta es una iglesia que predica, me encanta. Entonces de pronto esas cosas crean en nosotros una imagen o un concepto. Y dices: vida nueva, vida abundante. Pues mi concepto de vida plena y abundante pues me incluye a mí en Acapulco con un coco en la mano, ¿no? Bronceadito, todo pagado, ¿no? Todo bien chido, sin broncas, sin complicaciones, sin conflictos, sin sorpresas, sin enemigos, sin batallas, ¿no? Y empezamos nuestro caminar en Cristo, en esta nueva vida abundante. Ya saliste de Egipto, ya cruzaste el Jordán, ya estás en la tierra prometida. Y la tierra prometida no es tan prometedora como te prometieron. Y empiezan broncas y luchas y conflictos y desafíos. Y nuestros versículos favoritos comienzan a cambiar. Voy a decir algunas frases y quiero que tú las completes, ¿va? De pronto comenzamos a decir cosas como: ya no siento lo duro, sino no salgo de Guatemala y entro a, ¿no? Me está lloviendo sobre, no salgo de una y ya entro a. Ni en Navegantes te aprendes tan bien los versículos, bro. Y sabes, eso es lo que le está sucediendo al pueblo de Israel. Han salido de Egipto, han cruzado el Jordán, llegan a la tierra prometida, pero hay inquilinos de hace mucho tiempo allí. Y sucede lo mismo con nosotros. Ya somos nuevas criaturas, ya tenemos la vida en el Espíritu, y de pronto te encuentras con viejos enemigos, hábitos, pecados, maneras de pensar, incluso personas
que nos distraen de nuestro caminar con Dios y que se vuelven en un sentido un estorbo para poder entrar al corazón de la tierra prometida y vivir y disfrutar de esa vida plena y abundante. Este capítulo, si nos enseña algo, es lo siguiente: no podremos disfrutar de una vida plena y abundante sin guerra espiritual. No hay crecimiento espiritual sin guerra espiritual. No hay victoria espiritual sin batalla espiritual. Las batallas van a acabar cuando lleguemos al cielo. O sea, si estás esperando ese día en que ya no hay broncas, ni enemigos espirituales, ni conflictos, va a ser en el cielo. Pero de este lado, en la vida en el espíritu, tú y yo tenemos batallas que librar. El capítulo 6 de Josué nos va a enseñar principios que tú y yo podremos usar antes de la batalla espiritual, antes de enfrentar a un enemigo espiritual, versos 1 al 5, durante la batalla espiritual, versos 6 al 16, y finalmente principios que podemos usar en la guerra espiritual después de la batalla, versos 17 al 25. ¿Por qué no volvemos a leer los versos 1 al 5 para encontrar los principios que debemos usar nosotros antes de enfrentarnos a una batalla espiritual? Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué. Recuerda que el príncipe de los ejércitos de Jehová está allí con Josué. Y la semana pasada vimos que este príncipe no era ninguna otra persona sino Jesucristo, el Jesús en su estado preencarnado. Entonces, estas instrucciones que vamos a leer son de Jesús para Josué. Y le dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Instrucciones. Antes de enfrentar o librar una batalla con un enemigo espiritual o con un reto espiritual, lo que tenemos que asegurarnos es de tener las instrucciones correctas. ¿Y dónde vamos a encontrar esas instrucciones? En la palabra de Dios. Por eso es que cada vez que hablamos contigo, si tú te acercas a algún pastor aquí en Semilla con alguna situación, algún conflicto, estás batallando con algo, lo primero que te vamos a preguntar es: ¿cuáles son tus órdenes de marcha, bro? ¿Qué es lo que Dios te dijo? Porque lo que Dios te dijo es la manera en la que tú vas a poder experimentar la victoria ante ese enemigo espiritual. Recibe las instrucciones de Dios. Ahora, algo interesante a notar aquí en torno a esas instrucciones que Jesús le da a Josué es que, escúchalo bien, pareciera que Jesús está prescindiendo de la ley al darle estas instrucciones a Josué. Y es que las instrucciones, no quisiera decir que van en contra de la ley, pero prescinden de ella. En primer lugar, Jesús le dice: bueno, delante del convoy de guerra van a ir, y me imagino a Josué pensando, pues los mejores hombres, los más fuertes, los más entrenados, los más sanguinarios, ¿no? Y te imaginas a JJ ahí caminando al frente, ¿no? Sí. Y Jesús le dice: no, bueno, sí, pero no, van a ir los sacerdotes. Y eso debió ser algo, le hizo cortocircuito a Josué. ¿Por qué? Porque en la ley claramente se nos dice que los sacerdotes están exentos del servicio militar. Ellos tenían que estar completa y absolutamente dedicados al servicio en el tabernáculo, en primer lugar, y posteriormente en el santuario. Entonces es como, ok, ¿los sacerdotes? Sí, van a ir los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes tenían que ir? 7. Ahorita vamos a hablar acerca de todo esto, del 7. 7 sacerdotes, ok, bueno, va. Y detrás de ellos va a ir el ejército. No, va a ir el arca de Dios. Ok, esa es otra cosa extraña.
El arca de Dios tenía un lugar, el tabernáculo. Que el arca de Dios saliera de ahí solo significaba algo poco ordinario. De hecho, la única vez que el pueblo de Israel llevó el arca del pacto al campo de batalla sucedió en 1 Samuel 4 y 5. Más adelante va a suceder eso. ¿Qué sucedió? Perdieron la batalla y les robaron el arca. Perdieron el arca, el enemigo la capturó. Entonces el arca no era algo que normalmente se tuviera que sacar. Tenía su lugar, el tabernáculo. Y eso es como, ok, eso es otra cosa extraña, porque a mí Dios me dijo que yo medite en la ley de Jehová y no se aparte de mi boca. Y Dios me está diciendo algo que no me hace mucho sentido. Es como si Jesús estuviera prescindiendo de la ley. Siguiente instrucción: los sacerdotes van a llevar 7 trompetas. Ok, eso ya me suena más bélico, Jesús. Porque en Números 10, Moisés nos dijo que cuando nos enfrentemos en batalla contra un adversario, tenemos que tocar la trompeta de plata, el shofar. Era una trompeta que tenía el uso exclusivo de hacer un llamado a la batalla. Pero Jesús no le está diciendo a Josué que use el shofar, sino el jobel. Shofar es una trompeta, jobel es un cuerno de carnero. Y es muy interesante el uso que este cuerno tenía en la tradición de Israel, porque no era un cuerno que se usaba para llamar a la guerra, era un cuerno que se usaba para proclamar libertad en el jubileo. De hecho, jubileo viene de la misma raíz de jobel. Y entonces es un cuerno que se ocupa para proclamar libertad. Es un cuerno para celebrar, es un cuerno para proclamar libertad. Entonces, bueno, siguiente instrucción de Jesús: van a marchar 6 días alrededor de la ciudad, y el séptimo día es día de reposo, ya entendí. No, el séptimo día van a darle 7 vueltas a la ciudad. Entonces, ¿por qué pareciera como si Jesús hubiera prescindido de la ley? Porque Jesús es el cumplimiento de la ley. La ley, todo lo que acabamos de mencionar, los sacerdotes, la trompeta, el arca, todo esto solamente apunta a una cosa: a lo que Cristo lograría al morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Y ya que Cristo es el cumplimiento de la ley, cuando Cristo está presente, no necesitas depender de tus fuerzas para cumplir la ley. Jesús no quería que Josué o la nación pensaran: nosotros conquistamos esta ciudad porque obedecimos la ley. De hecho, Jesús mismo le dice: yo la he entregado en tu mano. Es algo que yo he hecho. No la vas a conseguir con tu cumplimiento de la ley. Y me encanta porque este número 7 del que hablamos hace un momento está por todos los lugares que ves en el Antiguo Testamento. Toda la tradición judía está llena del número 7, que significa plenitud, perfección. De hecho, 7 es la palabra sheva en hebreo, que significa estar lleno o estar satisfecho. Y el número 7 representa una cosa: la capacidad de Dios. Escucha esto, a mí me voló la tapa de los sesos, por eso vengo pelón, ¿no es cierto? El número 7 representa la capacidad de Dios de terminar lo que comenzó. Él comenzó la creación 6 días y en el séptimo día terminó. El judío sabe esto: es la capacidad de Dios de terminar lo que comenzó. ¿Cómo es que Josué llegó a esa conclusión? Escuchando las instrucciones de Jesús, escuchando la palabra. ¿Y sabes cómo cambiaría nuestro desempeño en la lucha espiritual si en lugar de lanzarnos como el borras, hacemos una pausa y decimos: ¿cuál es tu instrucción, Señor? Y en su palabra Jesús nos va a llevar a recordar algo: que es Él quien ha vencido. Y entonces tú ya no luchas espiritualmente por conseguir la victoria, sino luchas y peleas desde la victoria. Lo voy a decir otra vez, bro, porque eso está así épico, bro.
Los creyentes, los cristianos, a la hora de enfrentarnos ante un adversario espiritual, no luchamos por la victoria, sino luchamos desde la victoria. ¿Quieres una prueba de esto? Romanos capítulo 8, acompáñame ahí. Así de biblita. Lo que dice suena bien bonito, pero ¿dónde está en la Biblia? Romanos 8, chécate esto, bro. Eso es Romanos 8, desde el verso 28. Vamos a leer un buen tramito, ¿sale? Romanos 8, 28 dice así: y sabemos, no deseamos, no quisiéramos, no, sabemos que a los que aman a Dios, léelo conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, piensa eso por un momento. Y quiero hacerte una aclaración antes de seguir. La campaña de la conquista de la tierra prometida fue todo menos ordinaria. Lo más lógico hubiera sido entrar a la tierra desde el sur e ir conquistando hacia el norte, o entrar desde el norte e ir conquistando hacia el sur. Pero ¿a quién se le ocurre tratar de conquistar un gran territorio poblado por ciudades muy fuertes, empezando desde el centro? Si tú ves un mapa en tu Biblia, te vas a dar cuenta que Jericó está cruzando el Jordán, está Jericó, y Jericó se encuentra en la zona central de la tierra prometida. ¿Por qué es absurdo empezar ahí? Porque si tú atacas esa ciudad y esa ciudad pide refuerzos y vienen del norte y del sur, ¿qué onda? Te llamabas, bro, ya fuiste. Y uno piensa, ¿por qué Dios me pone aquí en medio de enemigos? ¿Por qué Dios me pone en situaciones difíciles? Todas las cosas ayudan a bien. No pidas situaciones sencillas. No pidas situaciones fáciles. Pide fuerza para enfrentar cualquier situación, sabiendo que todas, ¿cuántas? Todas te van a ayudar a bien si tú amas a Dios. Chécate esto, pero eso es otra prédica. Verso 29. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Ahora, me encanta que la Biblia menciona todas estas cosas porque implica que vamos a vivir estas cosas. Pero la Biblia nos promete algo. Verso 37. De hecho, no es una promesa. Si te das cuenta, el verso 37 no es una promesa, sino es un hecho, punto. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces ahí tienes a Josué, teniendo un reto impresionante, un imposible, y Jesús dándole instrucciones que le recuerdan una cosa: yo te he dado esta ciudad. ¿Te das cuenta que regresando a Josué 6, en el verso 2, eso es lo que Jesús le dijo? Yo te la he dado, ya fue, yo te la di. Entonces, antes de enfrentarte ante un adversario espiritual, recuerda la palabra de Dios, recuerda las instrucciones, recuerda sus promesas. Siguiente principio que aprendemos aquí en Josué 6, principios para usar durante la batalla espiritual. Lee conmigo, por favor, desde el verso 6 hasta el 16. Y pongamos atención porque no vamos a volver a leer esa sección. Hay cosas interesantes aquí. Verso 6 dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que hubo Josué hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía.
y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros, chécate esta instrucción, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Esto es el primer día. Y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Me encanta esa porción. ¿Qué aprendemos de lo que estamos viendo acá? Bueno, habría que ponernos en las chanclas de estos judíos. Déjame decirte algo respecto a esa ciudad de Jericó. La muralla de Jericó era muy probablemente una de las maravillas tecnológicas bélicas de su tiempo. De hecho, descubrimientos arqueológicos recientes, digo recientes porque son de 1952, la arqueóloga Miss Kathleen Kenyon descubrió los restos de esa ciudad de Jericó. Y el descubrimiento fue por demás asombroso. La muralla de esta ciudad era una muralla doble. El muro exterior, el primer muro, tenía un grosor de 3 metros, una altura de 6 metros. Había el muro, entre el muro exterior y el muro interior, recuerda que era doble, había un espacio de 4.5 metros. Y el muro interior tenía un grosor de 4 metros, no de 3, y altura de 6. Para cuando Josué llegó a la ciudad con el ejército, con el pueblo de Israel, la ciudad de Jericó de hecho estaba sobrepoblada, de tal manera que tuvieron que comenzar a construir casas sobre el muro entre el espacio de las 2 murallas. Entonces, solo ponte en las chanclas de esos judíos, ¿no? Vamos a conquistar esa ciudad. Y yo me imagino a los hombres viendo a Josué regresar de su encuentro con el príncipe del ejército, ¿no? Y chicos, tengo órdenes de marcha, ya tenemos el plan de Dios para tomar esta ciudad. Dios ya nos la dio. Ok, ¿qué vamos a hacer, Josué? Pues mira, el primer día, ¿cómo que el primer día? Bueno, vamos a, ok, saca. Sí, el primer día vamos a ir, delante de todos nosotros van a ir los mejores hombres, no, los sacerdotes. Ok, y atrás de los mejores hombres, no, va a ir el arca del pacto. Ok. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Pues vamos a llevar unas bocinas para tocar la guerra. No, vamos a proclamar libertad. Ok, y vamos a darle una vuelta a la ciudad y entonces atacamos. No, todavía no, espérame. Segundo día, lo mismo. Tercer día lo mismo. Cuarto día lo mismo. Quinto día lo mismo. Sexto día lo mismo. Séptimo día. El séptimo día es diferente, chicos. Me imagino Josué diciéndoles: ok, porque el séptimo día atacamos. No, espérame. El séptimo día, en lugar de darle una vuelta a la ciudad, vamos a darle 7 vueltas. Y entonces atacamos. No. Entonces van a tocar 7 veces las trompetas y entonces atacamos, Josué. Dinos que ahora sí. No. Vamos a gritar. ¿Y entonces atacamos? No. Los muros van a caer. Dios lo va a hacer absolutamente todo. Y pásalo, o sea, imagínate, estarle dando vueltas a esa ciudad y es como, ok, van 6 días, van 5 días, van 6 días. Siento como si no estuviéramos haciendo nada. No está pasando nada. Y sabes, estaba pasando mucho. Porque mientras ellos usaban las armas espirituales que Dios les había dado, cosas sucedían dentro de ellos mismos. Y no es de alguna manera es el plan de Dios, que durante la batalla espiritual
no solo tú experimentes la victoria al derrotar a adversarios, sino que tú mismo crezcas en fe. Y vaya si tuvieron que ejercitar fe, porque pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6 días, 7 vueltas, y es como no estamos haciendo nada, pero Dios lo estaba haciendo todo, absolutamente todo. Y nos vamos a ver tentados a dejar de caminar en fe. Si te das cuenta, el plan de Dios solo consistía en que ellos caminaran en fe. ¿Estás de acuerdo? Simplemente camina en fe. Y ellos tenían que pensar, yo me los imagino pensando, ok, esto está funcionando porque Dios lo dijo. Yo no veo evidencias de que algo esté pasando, pero Dios dijo que esto es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer. Y muchas veces fallamos, tenemos las instrucciones de Dios y comenzamos a hacer lo que Dios nos dice para experimentar victoria y vida plena y abundante, y a la mitad del camino desmayamos, porque según nosotros no está pasando nada. Segunda de Corintios 10, versos 3 al 6, expresan muy bien esta idea. Segunda de Corintios 10, versos 3 al 6, déjame leértelo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y sí, nuestras armas no son carnales. Muchos tienen palancas, nosotros tenemos la oración. Muchos tienen experiencia o mañas o conocimiento especial o conexiones. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la paciencia, tenemos la fe, tenemos a un Dios bueno, sabio, que nunca falla, aunque las circunstancias me digan que no está funcionando. Dios lo dijo y nosotros tenemos que caminar en ello. Esa es la lección que aprendemos ahí durante la batalla espiritual. No desmayes en caminar en fe. No desmayes. Siguiente principio que aprendemos en el capítulo 6 de Josué. Lee junto conmigo desde el verso 17 al 25 y veamos principios a usar después de la batalla. Josué 6, desde el verso 17. Siguen siendo instrucciones de Josué. Josué les dice: gritad, porque Jehová nos ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová. Anatema significa maldito, es algo que es abominable delante de Dios. Será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, así como en los domingos. ¿Cómo están los semillosos? Así. Y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que estaba en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Si te das cuenta, no hubo una batalla. O sea, no hubo oposición,
no hubo enemigos que enfrentar, solo proclamaron victoria, obedecieron a Dios como un acto de fe, ¿no? Gritaron, Dios derribó las murallas, pero ahora ellos ya habían conquistado esa ciudad y tenían que hacer algo después de esta victoria. Ya la victoria era suya. ¿Qué principios aprendemos nosotros aquí? Cuando Dios ha derribado las murallas, cuando Dios nos ha entregado a nuestros enemigos en las manos. Y recuerda, quiero aclarar esto, no sé si no lo hice la vez pasada, en la reunión anterior, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Porque a lo mejor ya estás pensando, ay, pues con ese cuate que me molesta lo voy a rodear todos los días una vez y el séptimo día 7 veces y le voy a gritar en la cara y algo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Pero también tenemos otros enemigos espirituales, el mundo, y no me refiero a la gente, sino al sistema de creencias, de valores, la filosofía del mundo, ¿no? Y también tenemos un enemigo dentro, la carne, nuestra carne. Entonces, cuando digo que Dios nos ha entregado enemigos espirituales, me refiero a eso. Pueden ser pecados, pueden ser maneras de pensar, pueden ser hábitos, pueden ser tentaciones, no lo sé. Pero cuando Dios nos ha entregado a nuestros enemigos en las manos, no es momento de dormirnos en nuestros laureles, chicos. Hay algo que hacer después de la victoria espiritual. Me parece que Andrew Bonar fue quien dijo: seamos tan vigilantes tras la victoria como antes de la batalla. 3 principios que aprendemos aquí del pueblo de Israel. Número 1, no dejes vivo a ningún antiguo residente. No dejes vivo a ningún antiguo residente. El Nuevo Testamento lo dice de esta manera en Efesios 4:22. Despojaos del viejo hombre. Y aquí es donde las mujeres dicen: yo sabía que mi viejo es el problema. No, tampoco. Está hablando de esta vieja naturaleza, ¿no? Llegas a la nueva vida en Cristo, pero te llevaste al muerto, bro. Ahí sigue el viejo hombre. Y Dios les dice: no dejen vivo nada. Colosenses 3:5 refuerza esta idea. La responsabilidad que tú y yo tenemos de hacer esto después de que Dios ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. No dice que Dios va a hacer morir lo terrenal en ti. Y muchas veces oramos de esa manera, ¿sí o no? Señor, haz morir la lujuria que hay en mí. Señor, haz morir mi envidia. Señor, haz morir mi incredulidad. Haz morir mi avaricia. Haz morir mi... Y la Biblia dice: no, Dios te lo va a entregar en la mano, pero tú tienes que hacerlo morir. ¿Cómo? Decisiones. Tú tienes que decidir. Dios te dio la libertad y el poder de decidir: esto ya no va a ser parte de mi vida. Y literalmente lo voy a hacer morir. Dios me lo entregó en la mano. Esto me hacía morir antes a mí. Por el poder de Dios y por la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario, ahora yo lo hago morir. Es mandato bíblico: haz morir lo terrenal en ti. Ahora, solo como un paréntesis, lo que estamos leyendo en Josué 6 es literal. Eran personas. Y tú podrías pensar: ¿cómo un Dios bueno permite que mueran jóvenes y viejos y mujeres y hombres? Eran pecadores, bro. Y Dios le dio a esta ciudad 400 años para arrepentirse. Si tú estudias sobre las prácticas de esta tierra, son gente que quemaba a sus hijos en brazos de una imagen de metal calentada al rojo vivo llamada Moloch. Eran gente terrible, nomás para que te des una idea. Y Dios les dio 400 años para arrepentirse. Después de esos 400 años, durante los cuales Israel estaba en Egipto, Dios les dio 40 años más, mientras el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto. Después de esos 40 años, Dios les dio 7 días más. Cada día el pueblo de Israel iba rodeando. Y el testimonio de Dios era esta ciudad va a caer. Esta ciudad va a caer.
Al séptimo día les dio chance mientras el pueblo de Israel daba 7 vueltas a la ciudad. Entonces Dios les dio oportunidad. Pero cuando el tiempo se acaba, no hay vuelta atrás. La misericordia de Dios dura para siempre. Pero tú no duras para siempre, bro. Yo no duro para siempre. Y doy gracias a Dios de que un día, por su gracia, Dios me permitió arrepentirme de mis pecados y entregarle mi vida. Esa gente tuvo la misma oportunidad. Uno de ellos se salvó, Rahab. Entonces la intención de Dios no era destruir esta ciudad, pero su estilo de vida tenía que parar. Espiritualmente para nosotros significa que tú y yo no debemos usar de misericordia con el viejo hombre. Recuerda, tu vieja naturaleza, tienes que hacerla morir. Segundo principio que aprendemos aquí, después de la batalla: no guardes souvenirs de Jericó, brother. No te lleves el souvenir, no te lleves el recuerdito. Si no consagras todo lo conquistado, sufrirás derrotas más adelante. Dios le dijo al pueblo: no guardes nada del anatema. Esa ciudad está maldita, es una abominación para mí. Todo lo que ella representa lo repudio. Y si tú guardas algo de esto, tú mismo te vas a turbar, tú mismo vas a experimentar derrota en el futuro. Y no quiero arruinarle la prédica a mi pastor, pero en Josué 7, el próximo capítulo, veremos que hubo un hombre que no hizo caso de esto porque vio un manto babilónico re bueno, bro. Ahí está, 7:21. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Y muchas veces pensamos de la misma manera. Déjame explicarme. A lo mejor Dios entregó en tus manos una cierta Jericó: adicción, alcoholismo, no lo sé, pongamos que alcoholismo. Y Dios derribó las murallas y te dio victoria. Pero es que alguien me regaló un vino buenísimo, bro, está buenísimo, y lo pienso ocupar solo para cocinar. Sería ridículo tirarlo, eso es demasiado fanatismo. ¿Cuánto daño me puede hacer un buen vino para cocinar? Y sabes, hay un caso real de una mujer que batalló con el alcoholismo por mucho tiempo. Le predicaron el evangelio a sus familiares, oraron por ella. Eventualmente vino a la fe y Dios rompió todas esas cadenas, la hizo libre, le dio victoria. Y bro, no es choro, se guardó una botella de vino para cocinar. Era muy bueno. ¿Qué daño podría hacer? Un día en el que ella se encontraba vulnerable, un día muy malo, empezó a cocinar y pensó: pues un trago, ¿puedo darle un traguito? No pasa nada. Y tú ya sabes cómo acaba la historia: recayó en el alcoholismo. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dado victoria espiritual, pero te rehusas a deshacerte de tu televisor o de tu computadora o de esas revistas? A veces ni siquiera tienen que ser cosas tan malas, pero déjame decirte esto, bro. Si Dios te rescató, digamos, de la inmoralidad sexual, tú sabes que hay cosas que no puedes hacer, bro. ¿Para qué tienes ese catálogo de ropa interior? ¿Qué daño me puede? Ahí es un catálogo de ropa interior, bro. Es un despojo. Quítalo. Es una botella nada más, me la regalaron, es muy buena. Bro, te va a turbar en el futuro. Y no quiero que pienses que esto es legalismo. Esto es sabiduría. No es legalismo, es piedad. Deshazte de esos despojos. Consagra todo lo que Dios te ha entregado en las manos. Deséchalo de tu vida. ¿Qué daño me puede hacer? Solo conservo una foto de él. Solo conservo su número telefónico. No guardes souvenirs. Tercer principio que aprendemos para usar después de la batalla. Y este es el bueno. Este es el bueno. No te olvides del tesoro.
no te olvides del tesoro. ¿A qué me refiero? Ahí te va. Y esto también me vuelve loco. No todas las batallas espirituales se tratan de mí. Es decir, algunas veces encuentras enemigos y adversarios y luchas espirituales y dices, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Y yo qué? Y a veces no tiene que ver contigo, bro. A veces tiene que ver con alguien que está viendo lo que Dios está haciendo en tu vida. Y el poder de Dios no podría ser tan visible a menos que estuvieras en esos conflictos y batallas espirituales. Y en medio de la batalla y el conflicto espiritual, ¿qué crees, bro? Hay una Rahab prestando atención a lo que Dios puede hacer contigo, un antiguo esclavo de Egipto. Y ve cómo Dios te da libertad y provisión y poder y victoria y una nueva vida. No todas las batallas se tratan de mí. Qué libertad entender esto. Y cuando yo veo aquí al final las instrucciones de Dios, veo una cosa. Después obsérvalo en tu casa, bro, pero te vas a dar cuenta de algo. Dios es muy específico. Después de la victoria tienen que guardar el tesoro. Y el tesoro más grande no fue oro o plata. Fue una mujer, una vida, un alma, una antigua prostituta. Se volvió el tesoro de Dios. Una mujer que, te aseguro, pensaba de sí misma como alguien que no tenía absolutamente ningún valor ya. Dios le dio valor al darle una nueva vida, al redimirla, al rescatarla. Y la consideró no solo parte de su tesoro, el botín de victoria, sino, ¿qué crees? Rahab vino a ser parte de la familia de Dios. Rahab llegó a estar en la genealogía de quien sería años más adelante nuestro Señor Jesucristo. Una antigua prostituta se volvió el tesoro y la familia de Dios. ¿Cómo te queda el ojo, bro? ¿Qué onda? Hay una canción de Torre Fuerte que dice algo así como: era una piedra cualquiera y me escogió, y en su collar de 1000 perlas me llevó. Y eso es lo que Dios puede hacer contigo el día de hoy.